Galicia. Estudió la carrera de Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Hizo la maestría y el doctorado en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesora en diversas licenciaturas de la ENA y otras instituciones. Se ha desenvuelto en el activismo por los derechos de los animales y ha colaborado como voluntaria en diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. También ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales, tales como el primero y segundo Congreso por la Liberación Animal en la Ciudad de México, donde organizó la mesa Primates en México, y en 2015 fue candidata a diputada local por el distrito de la delegación Benito Juárez, con una propuesta legislativa en beneficio de los animales. También ha participado en diversas entrevistas y debates en importantes medios de comunicación. Entonces, te damos la bienvenida. Gracias por tu aportación. No, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, yo les voy a platicar sobre algo que ya ocurrió en el estado de Veracruz y que fue la conversión de los zoológicos a santuarios. En Movimiento Conciencia estuvimos elaborando una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre del estado de Veracruz y afortunadamente, bueno, pues se subió al pleno para votación en 2015 y finalmente fue aprobada ya el año pasado, en 2016, por lo que entra en vigor a partir de este año. Así que les voy a platicar un poquito sobre la iniciativa. Les voy a leer también una carta que nos manda el diputado Jesús Alberto Velázquez, que nos ayudó bastante a promover esta iniciativa entre los demás diputados. Y voy a comenzar, bueno, desde luego también les voy a leer algunos artículos de esta ley que se reformaron y otros que se adicionaron. Voy a ser muy breve, pero para comenzar también les voy a comentar las características esenciales que tiene un santuario, sobre todo para diferenciarlo pues, de lo que es un zoológico, porque esto no significa nada más cambiar de nombre y ya al recinto, sino realmente que cambie su filosofía, que cambien sus funciones. Entonces, bueno, en ese sentido, la principal diferencia entre un santuario y un zoológico radica en su filosofía. En un santuario, los residentes van primero, es decir, los animales no humanos. Cada acción es analizada y realizada en beneficio de los animales no humanos y no de los visitantes, como de pronto sucede, obviamente, en un zoológico donde todo está diseñado para que los visitantes tengan la mejor vista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quienes laboran en un santuario consideran que las vidas de los animales no humanos son igual de importantes que las de los humanos. Ahora, también se me olvida comentarles, ahorita se supone que va a correr eso solito, pero sí quiero comentarles que van a ver puras imágenes que activistas de la asociación han capturado en otros zoológicos, están como a 30 segundos. Entonces, o si no, tú me ayudas a irlas cambiando. Las fotografías que van a ver en blanco y negro son de un trabajo editorial digital que se llama Animales, Conciencia y Derechos, donde pues obviamente van a ver lo que hay detrás de la mirada de los animales que están en cautiverio, y más adelante van a ver unas fotografías ya a color que son parte de un proyecto que se llama Fotoactivismo, que tenemos en Facebook, donde el público en general nos manda sus fotografías tratando de capturar a los animales en las distintas áreas de explotación. Aquí nada más les puse algunas de zoológicos, por ejemplo, como del mismo estado de Veracruz, de Chapultepec, de Morelia y también de Puebla. Entonces, bueno, continúo. Un santuario no está abierto al público todo el tiempo. Ninguna persona puede entrar si no es conducida y orientada por un guía, y bajo ningún motivo los humanos pueden comportarse de manera que estresen a los demás animales. Aunque sabemos que nuestra simple presencia va a alterar a estos animales en cuanto a su comportamiento natural. Desde luego esto tampoco sucede en los zoológicos mexicanos. Las personas pueden entrar totalmente solas por su cuenta, recorrer el zoológico, golpean los vidrios, están gritando, corriendo. Obviamente hay rondines de policías, pero pues son muy poquitos, entonces no pueden estar en todos los pasillos al mismo tiempo. Las visitas guiadas pues solamente se dan si el grupo
o la escuela lo solicita. Entonces realmente la mayoría de las personas entra y sale de ahí por su cuenta sin verdaderamente haber aprendido algo más que ver a los animales en cautiverio. Ahora, una de las principales misiones de un santuario, además de cuidar de los animales, es la de educar a la sociedad y así cambiar la manera en que los humanos tratan a los animales y lo que piensan de ellos. Sin embargo, en un zoológico no aprendemos mucho sobre los demás animales. En lugar de conocer el comportamiento que tendrían en su hábitat, los vemos padecer enfermedades mentales, mostrando conductas aberrantes, repetitivas, llamadas estereotípicas, que muchos de ustedes ya deben conocer, como caminar de un lado a otro, mecerse, mutilarse, arrancarse los pelos, incluso masturbarse de manera prolongada, entre otras cosas. Entonces, estamos enseñándole especialmente a los infantes a que podemos privar de la libertad a un animal no humano y encerrarlo sin posibilidades de expresar su propio comportamiento natural. Ahora, un santuario debe ser el final para cualquier forma de abuso y explotación animal. En un santuario también pues, es un recinto donde los animales son protegidos por el resto de sus vidas hasta su muerte natural, por lo que la conversión no implicaría matar, por supuesto, a ningún animal humano. Tampoco nadie va a quedarse, por el contrario, nadie va a quedarse sin trabajo, por el contrario, podrían abrirse nuevos espacios de empleo. También es importante resaltar que en un santuario los animales no son vendidos, no son intercambiados, prestados o traficados, mucho menos van a ser utilizados para experimentos. Y pues también un santuario es una oportunidad para ellos, para los animales, de comportarse de la manera pues lo más natural posible, ¿no? En un entorno donde están protegidos, donde están a salvo. Por supuesto que hablando de zoológicos que están en las ciudades, pues bueno, es aprovechar esos recintos y estaríamos hablando desde luego pues de santuarios urbanos, ¿no? Donde principalmente cambiaría la filosofía y lo que se hace con los animales allá adentro. Se frenaría mucho las cuestiones comerciales que se dan o intercambios. Y desde luego el tráfico ilegal, porque hay tráfico legal y hay tráfico ilegal. Ahora, en México no existen obviamente las condiciones para conservar tigres de Siberia o de Sumatra, leones africanos, pero sí hay mucho que hacer, por ejemplo, por los jaguares, ocelotes, lobos mexicanos, pumas, osos negros, águilas reales, víboras de cascabel, desde luego el mono araña, el mono aullador, guacamayas y muchas otras especies que son endémicas de México. Sin embargo, por ejemplo, nada más desde que existe el zoológico de Chapultepec, desde 1924 más o menos, yo quisiera saber cuántas especies no endémicas pues se han salvado de la extinción gracias al trabajo que se hace en los zoológicos mexicanos respecto a animales que se considerarían por lo tanto exóticos al no ser propios del territorio mexicano. Obviamente ninguna, porque ahora pues desde luego también debemos diferenciar, ¿no? Lo que es conservación, lo que es preservación en cautiverio, que ahora pues prefieren llamarle conservación ex situ para que suene menos feo, ¿no? Preservación en cautiverio, pero es eso obviamente, y ustedes lo deben de saber, me imagino que la mayoría aquí son biólogos, me imagino. Pues sí, se maneja esto de la conservación de las líneas genéticas, ¿no? Eso ayuda si de repente se extinguieran todos los animales en su hábitat natural y en alguno de estos recintos, ¿no? Pues tuvieran estos animales en cautiverio, pues está ahí conservando su ADN y demás, pero bueno, esto ustedes lo deben saber mejor que yo, es mucho más complicado, ¿no? Que nada más tener a los animales ahí, requiere también de grandes inversiones económicas, de recursos, para realmente trabajar en este tema de las líneas, ¿no? Genéticas, y yo creo que en nuestro país tenemos muchas más preocupaciones y especies por las cuales invertir el poco dinero que se destina a esto, como por ejemplo nuestros primates no humanos que están en extinción y desde luego las otras especies que ya les mencioné. Entonces yo creo que en dado caso pues sería mejor trabajar en conservar estos animales que no son endémicos y que realmente simple y sencillamente están en cautiverio y que además muchos de ellos están solos en su especie, así que ni siquiera se están pues obteniendo nuevas generaciones de estos animales, y digo, y qué bueno, afortunadamente. Por ejemplo, ¿qué más? Los zoológicos pues se crearon obviamente para exhibir animales que fueron sustraídos de sus hábitats. Los zoológicos desde aquel entonces fueron símbolo y siguen siendo símbolo de poder, porque también obviamente hay zoológicos privados,
símbolos de poder y riqueza, y también creemos, al menos es nuestro muy particular punto de vista en el Movimiento Conciencia, de que debemos dejar atrás por completo este término, si bien conocemos el prefijo y lo que significa de zoo, ¿no? Pero sí creo que debemos erradicarlo por completo de la memoria histórica de nuestro país y no seguir preservando este tipo de sitios. Si bien hay opciones, por ejemplo, virtuales como las que ya les van a presentar aquí y que apoyamos también, creemos importante que desde la legislación debemos cambiar el uso que se le está dando a estos espacios y debemos también frenar desde la legislación la reproducción innecesaria de animales no endémicos, de su intercambio, de su traslado, etc. Entonces, bueno, en ese sentido yo me pregunto, pues, ¿qué biólogo, veterinario, profesionista o servidor público, pues, podría oponerse a una iniciativa como esta? Porque desde luego, si bien ya se aprobó en Veracruz, la idea es contar con el apoyo de la sociedad, de las demás organizaciones, para que esto sea una realidad en el Distrito Federal, pero también incluso, pues, a nivel federal, ¿no? En todo el país, y que los zoológicos se conviertan en santuarios, pero además también, pues, que se respete el uso del suelo que está destinado para las áreas naturales, sino que de la noche a la mañana lo puedan cambiar y puedan construir hoteles, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de cuestiones. También, por ejemplo, es aberrante la cuestión de que en estos momentos hay una iniciativa para crear una nueva ley, una ley general de biodiversidad. Yo creo que hay una legislitis, hay un exceso, digamos, uso de estas facultades para crear nuevas leyes. Yo creo que si ya tenemos leyes, primero hay que hacer uso de ellas, hay que respetarlas, hay que vigilar su cumplimiento, mejorarlas. Esto se logra a través de las reformas de ley, adicionar artículos, pero pues no están creando leyes nuevas, y mucho menos si se van a contraponer a lo que ya existe. Obviamente tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás. Por ejemplo, uno de los aspectos que contempla esta iniciativa para crear la Ley General de Biodiversidad es permitir ahora la exportación y la importación de animales en nuestro país, lo cual ya estaba prohibido desde el 2006, ¿sí? Entonces, esto realmente es más una cortina de humo para ahora volver otra vez legal el tráfico de animales, que además es una de las mafias más poderosas que existen en el país y de las más temidas, la verdad, que de pronto como activistas nos enfrentamos, cosa que ni de pronto los que están detrás de la tauromaquia de los circos pues han amenazado activistas de esta manera, como lo han hecho los que están detrás del tráfico de especies en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar al pendientes de este tipo de cosas, porque si no, pues los mismos diputados entre ellos deciden qué cosas ya cambiar a su beneficio y no realmente, o sea, sus intereses económicos, y no realmente en beneficio de la conservación de especies. O sea, no podemos hablar de llevarse animales endémicos de aquí para conservarlos en otro lado, y mucho menos traer animales que no son propios de aquí para conservarlos aquí, ¿sí? Como se hace en los zoológicos. Entonces, obviamente eso tiene una serie de desventajas que desde luego mis compañeros biólogos y también entre los ponentes y asistentes como ustedes pues saben mejor que yo, ¿no? Estas cuestiones que realmente no son beneficiosas para la conservación de especies. Entonces, pues sí hay que estar muy pendientes de eso e impedir con nuestros conocimientos pues que esto sea una realidad, ¿no? Porque puede serlo muy pronto. Entonces, bueno, quisiera leerles, también, bueno, comentarles, precisamente por eso yo era totalmente apolítica, ¿sí? Y siempre criticaba lo que hacían los diputados, por ejemplo, o senadores, como esta senadora Ninfa Salinas del Verde Ecologista, cuyo partido obviamente no tiene nada de ecologista, no es verde, pero por dinero, por los dólares que ganan. Justo para dejar de criticar y de depender de lo que otras personas decidan aprobar o no, pues yo quise entrarle, ¿no?, a la cuestión de las diputaciones. Obviamente no gané como diputada, pero considero una victoria el simple hecho de haber sido candidata a, y que yo fuera una opción.
una ciudadana común y corriente, que fuera una opción para que la gente votara por mí y que pudiéramos hacer leyes en este sentido, pues en beneficio de los demás animales. Y una de mis propuestas en ese sentido pues era justo prohibir que pues las personas pudieran adquirir animales silvestres para tener como mascotas. Y obviamente pues unieron encima muchísimos biólogos veterinarios que se dedican a la cría y a la venta de animales exóticos como mascota, ¿no? Entonces, pues bueno, cosas así de contradictorias tenemos de pronto. Si me permiten, les voy a leer este mensaje del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, donde nos dice: Veracruz hizo historia con la aprobación de la iniciativa que, gracias a un trabajo en conjunto con las diversas asociaciones protectoras de animales en el Estado y principalmente a Movimiento Conciencia, con quien desde el inicio de esta legislatura arrastramos el lápiz para conformar una agenda animalista en nuestra fracción parlamentaria, donde la visión vanguardista de nuestros legisladores fue determinante. Han sido varios los estudios científicos y sociales que determinan que los zoológicos no constituyen un bien a los animales silvestres, por el contrario, representan un espacio de encierro totalmente alejado de las condiciones del hábitat de cada especie, y en algunos casos, como el de nuestro estado, han representado la muerte de fauna silvestre por negligencia y malos manejos de los administradores. Por estas razones consideramos necesario una reingeniería para convertir los zoológicos en espacios dignos y seguros, como se propone con la figura de santuario. Una de las más importantes misiones de los santuarios es educar al público desde el trato ético y la empatía, en especial a los niños, quienes podrán observar, convivir y estudiar de cerca las diversas especies de animales en sus propios hábitats a través de programas pedagógicos, en vez de una visita al zoológico donde se observa a los animales en un estado de encierro, estrés y explotación, con comportamientos contrarios a su naturaleza al no estar en su hábitat. Así, las reformas propuestas a la Ley de Vida Silvestre para el Estado de Veracruz, en los que se establece la definición de santuarios de animales, se propuso destinar una partida presupuestal anual suficiente para el desarrollo de estos espacios. Es decir, en Veracruz se plantea crear nuevos espacios que funcionen como santuarios, y también se plantea así una respuesta al problema que enfrentan aquellos ejemplares provenientes de circos o de particulares que han sido abandonados, maltratados, esclavizados, para brindarles las atenciones necesarias para su bienestar y su conservación. Estas necesidades han creado la tendencia en varias naciones del mundo para que en un futuro inmediato el concepto de zoológico sea suprimido por el de santuario, por las ventajas que representan tanto para el bienestar de la población como para el de los animales. Recordemos que otros países como Argentina, España, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, India, Irlanda, Malasia, Pakistán, Reino Unido, Senegal y Tailandia cuentan ya con santuarios creados. Sin embargo, realizados por organizaciones y protectores de animales. Realmente los gobiernos pues han hecho poco para apoyar estas iniciativas, a diferencia pues de lo que sucedió en nuestro país, particularmente en Veracruz. Exhorto a los congresistas a tomar acciones vanguardistas presentando esta iniciativa en la Ciudad de México y en aquellos estados donde existen zoológicos. Yo de manera muy personal agregaría en todos, porque entonces mañana pueden crear un zoológico nuevo en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, con la creación de santuarios se generarán empleos e importantes proyectos sociales y turísticos que favorecerían significativamente la economía en las ciudades, al mismo tiempo que representan la mejor opción para que las diversas especies de animales cuenten con todo lo necesario para vivir adecuadamente. Máxime que con las nuevas reformas muchas especies silvestres estarían por fin accediendo a una nueva calidad de vida. Demos este paso conservacionista. Gracias. Y bueno, ya para terminar, les quiero leer algunos de los artículos que fueron reformados y otros que fueron adicionados, particularmente en la sección sexta de esta ley de vida silvestre del Estado de Veracruz. Esta sección se refiere a la conservación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural. En ese sentido, se reformó el artículo 39, que dice: los responsables de los santuarios de animales establecidos y pertenecientes al Estado deberán contemplar en sus planes de manejo aspectos de educación ambiental y de conservación de las especies mexicanas en peligro de extinción. Además, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, deberán registrarse y actualizar sus datos
ante las autoridades en materia de vida silvestre estatales en el padrón que para tal efecto se lleve a cabo. Y esto es importante porque de pronto no coinciden las cifras de animales que vemos en este tipo de instalaciones, por ejemplo los zoológicos, con las que realmente tienen, justo por estos intercambios que hacen también de manera ilegal, venta ilegal que hacen, que sale de los mismos zoológicos, pues no es claro el censo de los animales que tienen aquí. Asimismo, las autoridades responsables de la ejecución de esta ley deberán observar en su actuar los principios de honradez, imparcialidad y eficiencia, siendo responsables en su caso por no cumplir lo establecido en el presente ordenamiento conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz y demás ordenamientos legales. Por ejemplo, también se adicionó al artículo 39 bis lo siguiente: se entenderá por santuarios de animales aquellas instalaciones o predios donde se recibirán y resguardarán los animales que así lo requieran y los que indica el artículo 40 para su resguardo, rehabilitación y posterior reinserción en sus hábitats naturales en caso de que fuera esto posible, porque tampoco es cosa sencilla y no siempre va a ser viable estar reintroduciendo animales que fueron reproducidos en cautiverio. O también, si fuera posible, su traslado a santuarios foráneos más adecuados para su especie, como lo que proponía el proyecto Gran Simio, ¿no? Con el caso de los orangutanes, que pues ya falleció uno, queda otro, y no quieren llevarlo a un santuario que sería mejor para este individuo, como por ejemplo, pues estar con otros grandes simios, ¿no? ¿Qué más? Bueno, dichos santuarios tendrán como norma inamovible la no alteración de la biología de los animales, el trato ético y el trato etológico, médico y de habitación acorde a la especie y estado psicofísico de cada animal, y en ellos se prohibirá cualquier actividad comercial o de explotación. También estará estrictamente prohibida la reproducción de los animales, contemplando como única excepción el establecimiento de programas previos estrictos de reinserción de las crías en hábitats naturales viables con el único fin de la conservación de las especies. Esto es importante porque, por ejemplo, ¿qué pasó con el gorila bantú? ¿No? Querían llevárselo a Guadalajara, dizque con fines de reproducción para la conservación de la especie, y bueno, además de que sucedió lo que ya todos sabemos, que este individuo pues murió a causa de una sobredosis de sedante, cuando además lo más viable para este tipo de animales, además ya con una cardiopatía y un sobrepeso, pues era entrenarlo con tiempo, condicionarlo a que entrara él solo a esta caja transportadora donde iba a estar, como se hace en otros países. Pero desde un inicio ni siquiera era viable su traslado para reproducción. ¿Sí? Estos animales llevan más de 20 años ahí, con ya de visita otros individuos de su especie, y jamás se han podido reproducir porque no es tan sencillo. Y ahora reproducirse, ¿para qué? Para que ahora en vez de uno o dos detrás de un cristal haya tres por más de 20 años ahí encerrados, no tiene ningún caso. Lo mismo sucedió con los chimpancés. Por muchos años estuvo aquí, creo que todavía sigue aquí, la chimpancé de Querétaro para que se reprodujera con el chimpancé de DF. Obviamente eso nunca sucedió. Estos animales tienen enfermedades mentales, no saben cómo reproducirse. Y ¿qué pasó? Pues finalmente el macho murió por cuestiones de negligencia, ¿sí? Pero, ¿qué comentaron los directivos del zoológico en aquel entonces cuando trajeron esta chimpancé? Me acuerdo bien, que decían pues que era con fines de conservación de la especie. Y entonces pues nos preguntábamos, bueno, ¿y qué va a pasar con la cría, no? Si se da una cría, pues la mamá es de Querétaro, el papá es de acá, del DF, y está en los medios electrónicos. El director dijo que pues como en las familias modernas, la cría del chimpancé iba a estar un tiempo acá y otro tiempo en Querétaro. Digo, bueno, y esta gente que no sabe cuestiones sobre los periodos de dependencia infantil de los grandes simios, el número que debe tener como mínimo una familia, que mínimo es de 5 más o menos, para funcionar, ¿no? Socialmente, mentalmente. Entonces, digo, la gente que tenemos a cargo de la toma de estas decisiones realmente no tiene mucha idea, creo yo, pero ustedes también lo sabrán mejor que yo. Cualquier comentario que quieran hacer, enriquecer esto,
indicarme alguna inconsistencia, algún error, lo que sea, de verdad que pues estoy abierta a ello. Cualquier pregunta pues también. Entonces bueno, también obviamente en esto que se adiciona pues queda explicado, ¿no?, que por actividad comercial se entenderá el uso de animales para exposición, el uso de animales para el entretenimiento, compra, venta o subasta de animales o partes de su cuerpo y cualquier otra actividad incompatible con el cuidado humano, trato ético y el bienestar de los animales del santuario. Ahora, para el subsidio de los santuarios, el Ejecutivo del Estado anualmente deberá incluir en su proyecto de presupuesto de egresos la asignación de la partida de presupuesto que garantice el correcto funcionamiento de los mismos y el bienestar de los animales que ahí se encuentran, porque si no suceden cosas como las de aquí en el DF con la Brigada Animal. Se creó la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Pública, perfecto, padrísimo. Después se construyeron instalaciones para esta brigada, pero pues se les olvidó crear una partida presupuestal para alimentar a los animales que rescatan. Entonces esos animales por parte del gobierno no tienen que comer, no pueden comprar croquetas con los millones de pesos que tienen, no pueden comprar croquetas porque no hay una partida presupuestal para eso. O sea, se asignó una partida para crear el inmueble, pero no para darles de comer, ¿no? Entonces pues ahí tienen que estar recurriendo a donaciones de alimentos, que además un día les dan pedigrí, que es pésimo, otro día les dan de otro día les dan lo que tengan o nada, y además eso también trae consecuencias en su salud, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, otro punto importante podría ser el artículo 40, que también se reformó, donde dice que los santuarios estarán obligados a recibir en sus instalaciones aquellos ejemplares provenientes de circos o de particulares y brindarles las atenciones necesarias para su bienestar y preservación. Obviamente aquí sí tenemos que hablar de preservación en cautiverio, pero no se busca reproducirlos para estarlos liberando en algún otro sitio. Y bueno, también se adicionó el artículo 40 bis, donde dice que los santuarios establecerán y mantendrán un plan de emergencia en caso de que algún espécimen se escape, en caso de incendio, inundación, catástrofe, etcétera, ¿no? Porque de pronto esto no existe y la gente acaba actuando como puede o matando a los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es muy importante estar al pendiente de lo que se va a hacer con la ley que ya les mencioné, pero pues también de apoyar esta iniciativa para que se pueda hacer al menos de inicio con los zoológicos en el Distrito Federal, y ojalá después pudiera hacer esto a nivel nacional. Muchísimas gracias.